en las comunidades. Recuérdense que ahora ya la ley está un poco más, bueno, está bastante estricta. Y también las actividades agrícolas y forestales generan una gran cantidad de desechos sólidos que tienden a la contaminación. Entonces, ¿cómo se dan esos manejos? Reiteramos la situación del uso de plásticos en la producción bajo condiciones protegidas, en los riegos, en todo el acecho que se produce, en las podas, que se usa en la parte forestal, las zonas urbanas, con mucha más razón, todas las aguas servidas de uso domiciliar. Entonces vamos a ver el manejo de aguas servidas y productos de actividades agrícolas y forestales en zonas urbanas. Técnicas en un sistema de cultivo, en un vivero forestal o frutal y el capacidad de uso de la tierra. Entonces, para ver todo este contenido, se planteó una metodología, que la metodología, como habíamos mencionado, que tiene que ser actividades semanales. Entonces, lo que vamos a hacer es a través que todo ese contenido que planteamos lo vamos a ir adquiriendo a través de realización de diagnósticos, que nosotros les hemos dado el nombre de estudios de caso porque se va a ir a visitar en un sistema de cultivo. Recuérdense, el semestre pasado se hizo un diagnóstico donde pidieron que ir a entrevistar a un productor con el fin de obtener nada más identificar los componentes y elementos y las interacciones que habían en ese sistema. Pues ahora vamos a dar un paso más para ver las interacciones que hay entre ellos y poderlas describir. Y vamos a hacer 3 estudios de caso, 3 estudios diagnósticos. Y eso nos va a permitir generar conocimiento, desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Y procesos de reflexión, análisis a través de ese tipo de actividades. Y aquí es donde el profesor, nuestro caso como docentes va a ser apoyarlos a ustedes, orientarlos. Pues la mayor responsabilidad va a recaer en ustedes. Yo diría que si lo hablamos en un porcentaje, tal vez el 80%, sino un poco más, va a depender del desempeño de ustedes o que le pongan a cada una de las tareas, la responsabilidad, el deseo que van a realizar esa actividad. Entonces, en ustedes recae la mayor parte de responsabilidad. Entonces, vamos a establecer esta metodología, estas actividades. Como yo les decía, en un estudio de caso, nosotros les vamos a elaborar siempre ciertas guías para discutirlas y de la presentación y discusión de la temática. Vamos a realizar un monitoreo de las actividades programadas. Ustedes van a elaborar informes escritos, nosotros les vamos a apoyar en esos informes. Vamos a hacer presentaciones orales y el trabajo colaborativo o grupal, en la conformación de grupos por afinidad. Entonces, por ejemplo, aquí tengo unos estudios de caso que se pueden ir realizando. Por ejemplo, aquí podemos hacer un estudio de caso sobre la recolección de desechos sólidos en un municipio cercano a la vivienda. Este caso, por ejemplo, lo puede tomar muy bien un estudiante de GAL o un grupo que puede ir a hacer a una municipalidad a pedir que con alguien que le dé esa información sobre cómo realiza la recolección de desechos sólidos esa municipalidad. Y a través de eso van a hacer ustedes observaciones, un cuestionario, van a ir obteniendo información que posteriormente nos van a dar en un informe. También aquí tenemos otro ejemplo sobre tratamientos de aguas servidas que se realizan en el municipio, cómo qué tratamientos se le hacen a esas aguas, cómo se manejan. La contaminación del suelo y agua por actividades agrícolas en el sistema forestal. Este lo puede ser bien un estudiante de GAL o un estudiante que está orientado a recursos naturales, ¿no? Cómo es que esa contaminación del agua se da.
técnicas de conservación del suelo en un sistema forestal, contaminación del suelo y aguas por actividades agrícolas en un sistema de cultivo, el manejo de desechos sólidos, plásticos, producto de actividades agrícolas en un sistema de cultivo, manejo del agua, riego, drenaje en un sistema, técnicas de conservación del suelo en un sistema de cultivo. Dan cuenta que estos son simplemente ejemplos que ustedes van a tener, que yo les estoy poniendo, pero el tema que van a tocar, ese lo tienen que seleccionar ustedes. Aquí tienen técnicas de conservación del suelo, cosecha y post cosecha, cultivo a condiciones protegidas, agricultura ecológica, nutrición vegetal, procesos en un vivero forestal, sistemas agroforestales, producción de abono orgánico, impacto que tiene la agricultura en la emisión de gases con el efecto de invernadero. Entonces nosotros le planteamos, y debe haber cantidad de ejemplos que les puse ahí, pero nosotros lo que le planteamos es que se realicen 3 estudios de caso. Uno que le hemos dado el nombre de estudio de caso general o exploratorio. Ustedes tienen que identificar un área, un sistema de cultivo o una municipalidad o un tema, o no sé, y hacer un estudio de caso general. Entonces, lo vamos a hacer al inicio. Y una de las metas que tenemos que tener en el estudio de caso es identificar problemas o procesos que vamos a identificar, vamos a realizar otros estudios de caso con más detalle. Por ejemplo, podemos hablar sobre sistemas de cultivo, es decir, bueno, el sistema de cultivo de caña o el maíz. Y cuando ahí lo estoy haciendo aquí en el altiplano con el sistema de cultivo de maíz o el sistema de cultivo milpa. Entonces ahí logro identificar que el maíz está, por ejemplo, tiene problemas de conservación, que es decir, que hay introducción de materiales mejorados. Entonces puedo tener mi estudio general sobre el sistema de cultivo milpa. Entonces puedo establecer ya sobre mis conclusiones, es decir, bueno, que hay introgresión de especies mejoradas. Entonces voy a hacer más detallado, nuestro estudio de caso más detallado, sobre analizando las problemáticas que pueden originar la introducción de esos maíces mejorados en la conservación del maíz como un recurso. Por ejemplo, podemos hacer un estudio también sobre un bosque, y en el bosque observamos de que está la presencia del gorgojo. Entonces puedo hacer un estudio más detallado sobre la biología del gorgojo del pino. O si estoy haciéndolo en pinabete, sobre un diagnóstico sobre el cultivo de pinabete o la producción de pinabete, y observo que uno de los problemas es sobre la germinación de la semilla. Entonces puedo hacer un estudio más detallado sobre los procesos de germinación de la semilla de pinabete. Al igual, podemos trabajar con la municipal, con los estudiantes de GAL. Si estamos haciendo un estudio sobre el manejo de desechos sólidos y observamos que uno de los grandes problemas que se tiene, por ejemplo, es el tren de aseo de acuerdo a los nuevos reglamentos. Entonces puedo hacer diagnósticos más específicos sobre el tren de aseo, el tren de recolección de basura. Entonces, se dan cuenta, no sé si me logro explicar sobre esa relación. Primero hacemos un diagnóstico muy general o exploratorio, y de las conclusiones que observemos en ese diagnóstico, vamos a tener que hacer otros 2 estudios de caso con mayor profundidad. Entonces, los recursos que vamos a utilizar siempre son conferencias, las guías prácticas, recursos, la libreta de campo, el medio de comunicación sincrónica. Nosotros le ponemos libreta de campo como un instrumento para la sistematización, pero pueden utilizar cualquier otro.
y el tiempo que vamos a tener que asignarle para realizar las visitas. Dentro del programa, también que espero mandárselos ahorita con la colección de los correos electrónicos. El programa incluye esta guía donde tenemos por semana la práctica que se realiza y la actividad, bueno, el nombre que le damos a esa práctica y la actividad de esa práctica y los medios de evaluación. Entonces aquí está todo detallado. El primero estamos a primera semana del 24 al 27 de julio, donde vamos a tocar la semana informativa, vamos a ver el contenido, la metodología y evaluación del curso. Pero aquí estamos tratando la presentación y discusión del programa, la lectura del programa. Y también vamos a ver sobre la sistematización de actividades. Entonces, la actividad que vamos a hacer es la presentación, la conformación de grupos, la presentación de la guía de sistematización. Entonces, ustedes tienen que leer la lectura de la guía de sistematización. Y hoy, por ser el primer día, solo vamos a ver la asistencia. Pero ya la segunda semana vamos a hacer la presentación sobre qué son los estudios de caso. Vamos a tocar toda esta temática relacionada con un estudio de caso. Se va a discutir la guía. Entonces aquí ustedes tienen que presentarnos ya la selección del tema, o sea, para hacer el estudio de caso general o exploratorio. Y las actividades que tienen que hacer. Y los medios para la evaluación, o sea, aquí la siguiente semana tienen que ya estar conformados los grupos y presentar varios temas para realizar el estudio de caso exploratorio general. Entonces, se dan cuenta, en esta guía está toda la información. No creo que podemos grabarla y tenerla, si se quiere, en un formato accesible. Pero no quiero que estén nuevamente preguntando qué tenemos que hacer la semana entrante, cuándo tenemos que entregar este documento, cuándo tenemos que hacer esto. Todo está ahí programado. Y ahí tenemos la semana del 7 al 10 de agosto. Entonces, aquí esta semana ustedes nos tienen que entregar el protocolo de estudios de caso, que tienen que incluir el contenido, lo que tiene que tener ese protocolo, el marco conceptual, referencial, objetivos, metodología, las variables de estudio, cómo se van a obtener esos datos, el cronograma. El cronograma tiene que tener las actividades, fecha de realización, las actividades de monitoreo y los recursos. Y otra vez, recuérdense que siempre en toda actividad agrícola tenemos que realizar un plan de trabajo, un plan operativo. Y en cualquier actividad o cualquier proyecto siempre tenemos que trabajar los mismos temas, entonces por el que principiamos a darles y repetir esta estructura que ustedes la van a llegar a conocer de memoria para que cuando estén elaborando cualquier plan o cualquier proyecto, es realmente lo que se tiene que incluir. Aquí, bueno, nosotros aquí le ponemos nada más la obtención técnica de análisis de datos. Pero cuando miren cursos como contabilidad o elaboración de proyectos, entonces ya se incluye análisis financiero para determinar el TIR, el BAN, que son indicadores del éxito o la rentabilidad que pueden tener esos proyectos, que sirven para tomar decisiones si lo echamos a andar o no. Simplemente un proyecto tan sencillo como sembrar, póngale 10 metros cuadrados de una hortaliza, tiene que ser sometido a un proyecto para poderlo ejecutar, y ya cuando miremos el análisis financiero para ver si es rentable o no, echarlo a andar. Del 14 al 17 de agosto vamos a tirar esta actividad que es el software especializado y uso de aplicaciones, ¿no? Entonces ahí básicamente vamos a tocar sistemas de información geográfica